Somos de la carrera de nivelación de odontología Salud B. Mi nombre es Daniela Ramos. Mi nombre es Amay Mosquera. Mi nombre es Catherine Rodríguez. Mi nombre es Alison Carlos. Mi nombre es Verónica Rodríguez. Mi nombre es Fernanda Segura. Mi nombre es Sheila Mejía. Mi nombre es Maricel Rodríguez. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las definiciones de planos, ejes y líneas anatómicas. También hablaremos sobre su clasificación, los términos de referencia y terminaremos con los movimientos. Empecemos. Plano anatómico. Es una rama de la anatomía la cual estudia la representación gráfica del cuerpo humano en un espacio, con el objetivo de conocer la descripción y ubicación de las estructuras corporales. Las líneas anatómicas son líneas imaginarias que sirven de referencia, orientación espacial y para identificar las estructuras del cuerpo humano. Se clasifican en línea media anterior, línea media posterior, línea media clavicular, línea media axilar, línea esternal, línea paraesternal, línea escapular, línea paravertebral, línea mamilar y línea mamaria. A continuación les voy a presentar unos ejemplos. Las líneas medias. Las líneas medias dividen el cuerpo en mitades simétricas. La línea medio anterior se extiende desde la glabela hasta el perineo. Y la línea medio posterior se extiende desde el vértice occipucio hasta el coxis. Las líneas claviculares se extienden desde el músculo esternocleidomastoideo hasta el acronio. Las líneas axilares. Las líneas axilares se encuentran en las costillas bajo el hombro. Tenemos tres: la línea axilar anterior, media y posterior. La línea esternal atraviesa el punto medio del esternón. Las líneas paraesternales izquierda y derecha pasan por el punto medio de las clavículas izquierda y derecha. Las líneas escapulares se extienden desde la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical hasta el ángulo inferior de la escápula. La línea vertebral sigue la trayectoria de la apófisis espinosa de las vértebras. La línea mamilar pasa por las glándulas de las mamilas. Los ejes anatómicos son líneas imaginarias que delimitan el cuerpo humano y sirven como referencia para describir movimientos y posiciones de las diferentes partes del cuerpo. Bien, ahora que ya sabemos qué son los ejes anatómicos, vamos a conocer qué ejes existen. Número 1. Longitudinal, conocido como vertical o axial. Es la línea imaginaria que se extiende de la cabeza hacia los pies. Los movimientos alrededor de este incluyen las rotaciones. Número 2. Transversal, conocido como lateral u horizontal. Es una línea imaginaria que se extiende de un lado al otro del cuerpo, de derecha a izquierda. Los movimientos alrededor de este eje incluyen la flexión y la extensión. 3. Anteroposterior, o también conocido como eje sagital. Es una línea que va de adelante hacia atrás. Los movimientos que se realizan en este eje incluyen la abducción y la aducción. Terminología anatómica. Son términos que se utilizan para la ubicación de las estructuras y órganos. Están basados en la posición anatómica. Ejemplos: superior o craneal, lo que está hacia arriba, superior o más cerca de la cabeza. Como ejemplo tenemos a el húmero, que se ubica superior al radio. Inferior o caudal, lo que está hacia abajo, inferior o más cerca de los pies. Como ejemplo tenemos a la tibia, que se ubica inferior al fémur. Anterior, o también llamado ventral, lo que está hacia adelante de la línea mediana, está mirando al frente. Como podemos ver en la imagen, tenemos a la persona que está mirando hacia el frente. Posterior, o también llamado dorsal, lo que está hacia atrás de la línea mediana, la persona la estamos mirando de espaldas.
Superficial y profundo. Estos términos se utilizan para hacer referencia a la profundidad. Superficial es un término que se utiliza cuando una estructura está en la superficie del cuerpo o cercana a ella. Por ejemplo, la piel está superior a los huesos. Profundo se utiliza cuando una estructura está alejada de una superficie corporal. Por ejemplo, los músculos están profundos a la piel. Proximal y distal. Proximal se utiliza cuando una estructura está cercana a la unión de miembro con el tronco o alejado del origen de una estructura. Por ejemplo, el hombro está proximal al codo. Distal se utiliza cuando una estructura está alejada de la unión con el miembro con el tronco o alejada de un origen de la estructura. Por ejemplo, la mano está distal al codo. Los movimientos anatómicos se llevan a cabo alrededor de un punto de apoyo junto con una dirección. Por lo general involucran huesos o partes del cuerpo que se mueven alrededor de articulaciones fijas en relación con los ejes anatómicos principales. Estos son el longitudinal, que va de forma vertical, el transversal o lateral, que va de un lado a otro, izquierdo-derecho o viceversa, y antero-posterior o eje sagital, que va de adelante hacia atrás, inclusive entre planos paralelos a ellos. Estos movimientos constan de lo siguiente: estructuras anatómicas, que es donde se implica el movimiento; ejes de referencia, que es alrededor de los cuales ocurre el movimiento; dirección, que suele estar relacionado con un plano estándar como el mediano, medial, sagital, frontal, entre otros. Algunos ejemplos de movimientos anatómicos son flexión y extensión, oposición y elevación, depresión. También tenemos aducción y abducción o abducción, circunducción, inclinación lateral, pronación, supinación, dorsiflexión, eversión e inversión, protusión y retropulsión, y rotación interna y externa. A continuación les daremos a conocer algunos ejemplos sobre estos movimientos anatómicos. Los movimientos de protusión es de llevar la articulación hacia adelante sin cambiar el ángulo, y el movimiento de retrusión es de llevar la articulación hacia atrás o en una posición normal del mismo modo sin cambiar el ángulo. Esto se hace en un plano medio sagital y en un eje antero-posterior. El movimiento que ahora vamos a ver es el de aducción y abducción. El movimiento de abducción es cuando el movimiento se aleja de la línea media del cuerpo, y la de aducción es cuando el movimiento se acerca a la línea media del cuerpo. Se encuentra en el plano coronal en el eje lateral. Hablar sobre el movimiento de rotación interna y externa en la parte del pie, que se encuentra en un plano medio sagital y es un eje antero-posterior. Este es un movimiento de flexión y extensión. Se encuentra en el plano medio sagital y en el eje longitudinal. El movimiento de circunducción se encuentra en un plano medio sagital y en un eje transversal. El movimiento de inclinación lateral de derecha a izquierda está en un plano medio sagital y en un eje transversal. El movimiento de oposición y reposición está en el plano medio sagital y en el eje transversal. El movimiento de elevación y depresión está en el plano medio sagital y en el eje longitudinal. El movimiento de inversión o eversión lo podemos observar de la siguiente manera. Este movimiento pasa por el plano medio sagital y por el eje transversal. El movimiento de pronación es cuando están las palmas hacia la parte de abajo, y el movimiento de supinación es cuando están las palmas mirando hacia la parte de arriba. Estos movimientos se encuentran en el plano medio sagital y en el eje transversal. Muchas gracias por ver todo el video, espero que les haya gustado.